Entonces, si ves, ahí está. ¿Por qué? Porque es el principio regulador de la doctrina el que nos lleva a nosotros a discernir que sí y que no, pero no los accesorios, como bien vos dijiste, ni los instrumentos, ni los ritmos. Sentido común también, ¿no? Sí, decías, Adrián. Y yo me voy un poco desde la parte, cómo se conceptualiza, digamos, la música desde la parte cultural. Que, claro, a mucha gente, yo también creo que la música lo toman como un lenguaje. Sí. Entonces, partiendo desde ahí, partiendo de esa idea de transmitir o de ser, digamos, ese lenguaje, ¿no vendría a ser una motivación un poco inconsistente en tanto quiera transmitir la idea de quien está produciendo ese lenguaje? Por eso. No estoy hablando más allá de ritmo, Ajá. estoy hablando de la... Sí. Claro, por eso te digo. Entonces puede ser que sí ocurre eso, y de hecho, yo digo, eso es lo que ocurre. Utilizan la música, como suelen decir los políticos, con protervos fines, con la motivación equivocada. Por eso es que no podemos decir, a ver, verás, yo te voy a decir qué música oír y qué no oír. Esta no me oyes, esta sí puedes oír. Esta me cantas y esta no me cantas. Porque ese es el problema con las diferencias entre los cristianos. Que el uno le dice al otro qué cantar y qué no cantar, y cómo no cantar. Lo que yo digo es, vamos al principio. El principio a mí me regula. Conforme yo aprendo la palabra y la doctrina, eso a mí como dice la palabra, me va conformando aún en mi expresión y en mi creación artística. Pero si yo dejo a un lado eso, estoy expuesto a mis propios impulsos y a las influencias del contexto. Punto. Y vas por esos caminos, sin más. Pero si nos apegamos un poco otra vez a lo que la Biblia, que tú mencionas, nos orienta. Pablo, hablando a una de las iglesias, menciona, dice, alguno de vosotros trae salmos, trae himnos. Sí. Se está refiriendo Hay una variedad, pues. A una variedad, y aparte de eso se está refiriendo a algo que ya se venía usando. Exacto. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles eran? No lo sabemos, evidentemente. Esa es la tarea nuestra. Pero, por ejemplo, estoy recordando Efesios 5:19, donde dice, ¿no?, que entre vosotros hablemos y cantemos con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Ajá. Hay ya, de alguna manera, definido, como bien lo estás mencionando, lo que Dios quiere que hagamos. Tal vez los accesorios es que hay esa percepción que cada uno tiene de evaluar al otro y hacer válido lo que el otro hace, tal vez para verse él mejor. No. Esa es la vanidad, pues esa es la vanidad. Porque empiezas luego a ser como cristiano un descalificador de tu hermano. Ese es el problema, por eso te digo. Entonces, ¿por qué? Porque no se logra, otra vez, es que nosotros creemos que hay que unificar, exactamente, homogeneizar así la alabanza. Y ese es un error. Porque incluso yo me voy a permitir decir algo que puede ser políticamente incorrecto. ¿Ya? Gran parte de los himnos que cantamos en la congregación, sí. ¿sí? Me voy a referir a la congregación. Sí. Mucha gente los va y los canta. Pueden no ser todos de su total agrado, por su ritmo, por su notas, por lo que fuera. Sin embargo, en sus casas, antes de eso, puede ser que incluso los afirmen como aceptables, como agradables, públicamente. Pero incluso en sus casas no escuchan esos mismos himnos. Así es. Sino que tengan como elección otro género musical y otros cantantes musicales. Claro. Entonces ahí está puedes bien. tener, pero en cambio no eres, ¿cómo puedo decir? Coherente en ese sentido. Porque mientras de pronto pudieras decirle a otro que estos son los que debes escuchar, los que estamos cantando. Claro. Por otro lado, tú en tu domicilio pudieras escuchar totalmente otro distinto. Es que puede ocurrir, o sea, finalmente eso, verás, eso ocurre, o sea, tal cual, ¿no es cierto? Pero una variación ahí. Claro, sí. La música, una cosa es cuando hablamos de la música Congregacional. el culto, y otra cosa es la música que podemos escuchar afuera. Yo, por ejemplo, yo sí escucho algunas de Comer. ¿Qué es preferible? Yo prefiero que mis hijos escuchen a esos cantantes de Gis o lo que sea. Prefiero que escuchen esa música a que escuchen la música de mundo. Ajá. Pero yo no les voy a exigir a mis hijos de pronto estén escuchando himnos, pero si cantan en la iglesia. Claro.
A mí sí me gusta mucho. Ajá. ¿Hay algún principio dentro de lo que hablaba de reguladores a nivel de adoración pública congregacional que haga esa diferencia, por ejemplo? Bueno, específicamente no, pues. No. O sea, no. Digamos que el principio regulador del culto plantea cómo Dios ha establecido que se le adore. Y dentro de eso hay hay la flexibilidad a los instrumentos, a los ritmos, etcétera, que finalmente hay que establecer el criterio. Porque una cosa también es la adoración pública y otra cosa es la adoración también personal. Están relacionadas, pero evidentemente cuando es el culto de adoración hay un criterio definido por quien gobierna la iglesia, siguiendo los principios doctrinales de la iglesia. Entonces esto está establecido, digamos, así es como funciona, porque no cualquier músico va a venir y va a decir, ahora cantamos esto, porque eso es desorden otra vez, ¿sí ves? Entonces puede ser que ocurra lo que tú dices, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, en la iglesia a veces cantan los coritos de los 80s, los coritos. Cuando yo llego allá es como haber regresado en el tiempo, ¿no es cierto? A los 80s, cuando yo era joven. Pero a mí me gusta regresar un poco más. Yo regreso al 1800, 1900. Ahí estoy feliz. Pero no podemos imponer el criterio, ¿sí te das cuenta? Sí, no, o sea, ese es poco. Esa idea. O sea, hay que. Esa idea. Sí. El punto es que he encontrado en mi relacionamiento cristiano mucha gente que Sí, empieza a descalificar. sí, exactamente. Ese es el problema, porque no se entiende el tema de la variedad otra vez. ¿Sí ves? Hay nociones que son fundamentales, inconmovibles, pero hay otras que sí hay flexibilidad al cambio en la cultura. Porque, vamos a ver esto aclara un poquito más. Decíamos que Génesis del 1 al 11 tratan con los seres humanos, sobre todo que de Génesis 1 al 11 está tratando con individuos, no tanto con comunidades. Pero digamos, el trato que Dios tiene con estos individuos es para mostrar ciertos parámetros en el asunto de lo de la cultura. Hay una variedad cultural que Dios acomoda también desde muy temprano en su revelación. Entonces, la variedad cultural se desarrolla a través de la revelación especial y de la revelación general, ¿no es cierto? Entonces, en la revelación especial Dios habla de sí mismo y de su voluntad a un grupo de personas. Por medio de visiones, les habla directamente, los profetas, etc. Entonces, Dios se reveló verbalmente a Adán y a Eva. Lo mismo que a Abel, lo mismo que a Noé, a individuos. Él se revela directamente. Es la revelación especial, muestra su voluntad. Pero también hay revelaciones generales de Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, en pueblos enteros, en la creación, a veces en las circunstancias, y a eso se refiere, por ejemplo, Romanos 1, que Dios dice que se reveló en todo lo creado, ¿no es cierto? Entonces Él muestra su voluntad en todo lo creado. Entonces Dios usa su revelación para ayudarnos a entender cómo Él acomoda el escenario de la variedad cultural. Pongamos un ejemplo, Adán y Eva. Los dos recibieron la revelación del mandato cultural, ¿no es cierto? Los dos. Pero Adán y Eva tuvieron diferentes talentos, diferentes personalidades, diferentes maneras de llevar adelante el mandato cultural. Algunas cosas eran comunes, tener hijos era un asunto común, ¿no es cierto? Pero el cómo variaba un poco, ¿no es cierto? Cada cual con su personalidad, con sus habilidades, etcétera. Entonces, con sus propias circunstancias también. Entonces, por eso es que desde el principio hay la variedad cultural, porque no les hizo uno exactamente como el otro. Les hizo diferentes, complementarios, pero diferentes. Y en el ejercicio del cumplimiento del mandato cultural hay diferencias, ¿no es cierto? Podemos escuchar a Adán cantando un ritmo y a Eva cantando otro ritmo, ¿verdad? ¿No es cierto? Podría haber sido. Y a ratos cantando juntos. ¿Ve? Entonces esa es la variedad cultural que está porque Dios les manda que cumplan el mandato, pero no les detalla que debe ser exactamente igual los unos de los otros. Entonces, la humanidad, o sea, quienes reciben la revelación, le aplican a diversas formas en el tiempo y en las circunstancias. Por eso es que cuando Dios, por ejemplo, se revela a su pueblo, nosotros sabemos que la revelación de Dios es progresiva, ¿no es cierto? Entonces, va avanzando hacia finalmente la revelación suprema que es Cristo. Y nos va mostrando en distintas etapas una revelación especial y distinto trato con su pueblo. El pueblo tenía que ir ajustándose a la revelación de Dios, sin deslegitimar ni negar lo anterior, sino tomando lo otro, aplicándole a las nuevas circunstancias y aplicando la nueva revelación. Entonces no era lo mismo
que, por ejemplo, Dios le hable al pueblo en el desierto, que Dios le hable al pueblo cuando ya estaba establecido en Canaán. Eran circunstancias diferentes, enemigos diferentes, problemáticas diferentes, pero que debían aplicar la revelación que Dios estaba haciendo a ese momento. ¿Por qué? Porque los profetas tienen un tipo de mensaje en las circunstancias de los reinos y la destrucción de la monarquía. ¿Por qué Dios no les habló al pueblo de Israel en Egipto de la misma manera? Porque eran circunstancias diferentes. ¿Sí ves? En el desierto ellos aprendieron a vivir conforme la voluntad de Dios. Cuando llegaron a Canaán, ellos empezaron a ser injustos en los tratos, a oprimir a la gente, a esclavizar a sus propios hermanos. Por eso es que los profetas vienen y les demandan justicia, porque las circunstancias cambiaron. Entonces claramente se ve como los profetas demandan justicia, y daría la impresión de que eso es el único mensaje de los profetas, por el fuerte énfasis que le están poniendo por las circunstancias de injusticia que estaban viviendo. Entonces, si ven como Dios va revelando y mostrando distintas circunstancias, y el pueblo tiene que irse ajustando a esa revelación de Dios. El pueblo de Canaán no era el mismo pueblo que estuvo en Egipto, era diferente, porque tenía que responder de manera diferente. Entonces, noten cómo el desarrollo, noten cómo la revelación especial de Dios dada a su pueblo les lleva a ellos a aplicar esa revelación, pero en las circunstancias que quieren, lo que finalmente se produce en una variedad cultural. ¿Cómo aplicaba el rey? La revelación especial era diferente de cómo aplicaba a veces los profetas. El rey entendía de una manera y el profeta le decía: no, tú estás equivocado. Pero si estoy sujeto a la ley, es lo que Dios me mandó a hacer. No, Él te manda esto otro. ¿Sí ve? Entonces debemos reconocer que esa diferencia cultural, esa variedad cultural, sienta la variedad de lo que Dios también como propósito había establecido. Como les decía, finalmente en el Apocalipsis lo que nosotros vamos a encontrar es que hay una variedad cultural que le está adorando a Dios. ¿No es cierto? ¿Qué instrumentos va a haber al final de los tiempos? ¿Qué instrumentos va a haber? ¿No es cierto? ¿Sí se da cuenta? Solo el piano. Porque todos los del final vamos a ser reformados. Sí, hay una variedad. Hay que reconocer esa circunstancia. Entonces, la variedad cultural aparece una y otra vez a medida que Dios añadía una revelación especial a través del tiempo. Con cada nueva revelación especial, su pueblo fiel tuvo que responder cambiando la forma de servir a Dios al mismo tiempo y a través del tiempo. Entonces, noten cómo, otra vez, ¿qué es lo que encontramos repitiendo brevemente el resumen en el cuadro? En los fundamentos encontramos que es importante la cultura en la voluntad de Dios. La cultura tiene una importancia grande que no le hemos sabido dar. Segundo, que hay ideales opuestos de cultura. A veces están medio mezclados, pero son opuestos. Y esa tesis y antítesis va a resolverse finalmente. Pero mientras tanto hay esas influencias. Y por último, que hay una variedad cultural. Eso establecido en los fundamentos. Ahora vamos a ver unos desarrollos de esa cultura. Ojalá podamos volar con esto más rápido. No hagan preguntas, entonces solo leo y resolvemos rápido. Claro, eso es parte de los fundamentos. Claro, están ahí. Están ahí. O sea, el momento que se sucede la caída, en ese momento están establecidos los ideales opuestos. Y esos continuarán, ¿no es cierto? Como tesis y antítesis hasta el final, ¿verdad? Entonces, eso nosotros no podemos cambiar. Eso está así. Vamos a luchar con esos ideales opuestos, con ese conflicto entre los ideales opuestos. Por eso es que el creyente está llamado a transformar esa cultura, a cambiar la cultura. A veces será a adoptar elementos de la cultura, otras veces rechazar elementos de la cultura. Ahora, ¿cuáles son los principios que nos regulan eso? Eso vamos a ver al final. Ya, muy bien, desarrollos entonces. Vamos a ver cómo se desarrolla la cultura. Entonces, la cultura no permanece estática, ¿no es cierto? Y va cambiando. Y el Génesis describe el desarrollo cultural
antes de la existencia de Israel. Entonces no nos olvidemos que la cultura es importante en los dos testamentos. La importancia de la cultura en el Antiguo Testamento es más clara porque pone atención en Israel como nación. En el Nuevo Testamento daría la impresión de que Dios no se preocupa por la cultura, daría la impresión. Pero en el caso del Antiguo Testamento es más claro porque como está formando una nación, tiene que regular los principios, cómo va a vivir esa nación específicamente, porque es más o menos si estuviéramos observando con una lupa a ese pueblo que Dios escogió. Y ahí vamos a empezar a ver cómo es que funciona la cultura ahí. Por eso es que el Antiguo Testamento está tratando exclusivamente con Israel como nación y se aparece mucho la cultura, las leyes, etc. Entonces, decíamos que Génesis describe esos desarrollos culturales antes de que Israel existiera como nación. Ahora, el Pentateuco fue escrito ¿cuándo? En el desierto, ¿no es cierto? En el pacto de la ley de Moisés, después de que Israel salió de Egipto y fue reunido como una nación en ciernes en el monte Sinaí. Ahí fue escrito el Pentateuco. Ahora, el resto del Antiguo Testamento, es decir, de Josué hasta Malaquías, estoy tomando las lecciones, ¿fue escrito en qué época? Claro, pero ¿cuál era la época? ¿Bajo cuál pacto? El pacto de David. Pero de Moisés hasta David. Eso es lo que estoy diciendo, pero de Josué a Malaquías, esos libros fueron escritos bajo el pacto de David, ya cuando Israel era una nación. ¿Ve? El Pentateuco, cuando recién salieron de Egipto, estaban recién formándose como nación. El resto de libros ya como nación. Entonces son dos enfoques diferentes acerca de la noción de nación y cultura. Entonces, el Antiguo Testamento describe muchos desarrollos culturales en Israel. Podemos enumerar, por ejemplo, un desarrollo cultural es cuando eran todavía los patriarcas. Otro desarrollo cultural cuando están en Egipto. Otro desarrollo cultural cuando salen de Egipto están en el desierto. Otro desarrollo cultural cuando están invadiendo Canaán. Otro desarrollo cultural cuando se reparten las tribus. Otro desarrollo cultural cuando están los jueces, etc. Hay distintos desarrollos culturales. Y Dios va tratando con cada uno de ellos. ¿Es cierto? En cada circunstancia, en cada desarrollo cultural, Dios interviene con la revelación especial para decir, o sea, la presencia de los jueces significa que hay un cambio en Israel. Y Dios envía a los jueces para seguir orientando la noción de su pueblo, para que viva conforme a sus propósitos. Por eso están ahí los jueces. Y después los reyes, ¿verdad? Y bueno, después el desastre que significó a esos tantos años de tantos reyes. En fin, la destrucción de la monarquía. Entonces, pero evidentemente, como digo, hay muchos desarrollos culturales, pero lo que debemos identificar es que el más grande desarrollo cultural, o cambio y giro cultural que ocurre, es entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Hay dos cambios, pero fundamentales, que trascienden, atraviesan toda la historia de la revelación de Dios. Entonces, vamos a revisar un poquito en eso. Porque ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en lugar de concentrarse en la cultura nacional de Israel, el Nuevo Testamento hace hincapié en el desarrollo de los patrones culturales en la iglesia cristiana. Y ahí, por ejemplo, un conflicto que ocurre en ese desarrollo cultural es el conflicto con respecto de cómo debemos vivir, como judíos o como cristianos. Si ve, hay un conflicto ahí detrás, un conflicto cultural. ¿Cómo debemos ser nosotros cristianos? ¿Como los judíos o como los gentiles? Y había que resolver ese problema. Alrededor de la circuncisión se da todo este debate. El llamado mismo fue diferente, porque en el Antiguo Testamento la gente, para ser parte del pueblo de Dios, iba a Israel. En cambio ya con el mandato de Cristo fue sálvame. Claro, pues te digo. Entonces el Antiguo Testamento trata con Israel como nación específicamente. En el Nuevo Testamento es con el pueblo de Dios que no está limitado a Israel como nación, sino como pueblo de Dios que sale. Y ese momento de salir es un momento dramático.
Porque hay que lidiar con la cultura. Hay que lidiar con la cultura. Entonces, ¿qué significa ser yo un etíope cristiano? ¿Será lo mismo que ser un italiano? ¿Sí se da cuenta? Es un poco, hay diferencias, va a haber diferencias. Siempre y cuando no se renuncie a los fundamentos. ¿Cierto? Hay lugar a la diferencia sin renunciar el problema está cuando renunciamos a los fundamentos. Por ejemplo, para graficar esto, si usted cree que la variedad cultural está en desconocer lo que significa el matrimonio y la familia, como tradicionalmente se la conoce, en ese momento usted está eliminando un fundamento. Un fundamento. Si usted elimina ese fundamento, entonces se acabó la humanidad. O sea, no eres cristiano simplemente. Entonces, noten cómo estas iglesias que aceptan gays, etcétera, ya no son más cristianos, porque han eliminado el fundamento. ¿Sí ves? Entonces es un problema bien grave para los que dicen que son cristianos. En realidad no lo son, porque están eliminando los fundamentos. Entonces, sigamos. Entonces, más o menos esa es la idea. Entonces, para entender el cómo de este dramático cambio, porque se sucede un cambio, debemos entender nosotros que para la mayoría de judíos de la Palestina del primer siglo, ellos deseaban la venida de la nueva era. Ellos anhelaban la llegada del Mesías, ¿no es cierto? Ese Mesías, esperaban que este Mesías viniera a sacarles de su condición. Ellos hablaban de la era que venía con el Mesías. Cuando él aparecería, dirigiría a su pueblo en la batalla contra las naciones malvadas del mundo. ¿Sí ve? El Mesías viene a rescatar a su pueblo y a destruir, a vencer a todas las otras naciones y las otras culturas. Entonces, claro, al llegar él, rápidamente se establecería un pueblo glorioso, un reino milenial, un reino mundial, y obviamente esa cultura, la cultura de Israel, tenía que imponerse sobre las demás. Esa era la expectativa de ellos. ¿Y qué se encontraron, pues? ¿No es cierto? ¿Qué se encontraron? Cuando Jesús y sus apóstoles vienen, ellos dejan en claro que su gobierno, o sea, el establecimiento del reino, se sucedería en 3 etapas. Primero, ¿no es cierto?, la inauguración del reino con la venida del Señor. Entonces ya está establecido el reino. Ellos pensaban que sí se estaba a establecer el reino, pero en los términos de ellos. Pero sí, el reino ya vino, eso es lo que les dijo. Yo soy el Mesías, el reino está aquí. Pero la segunda etapa es que la continuación de ese reino sería a través de la historia de la iglesia, por medio de la iglesia. Ese reino de Dios se establece por medio de la iglesia. ¿Y Israel? Esa era la pregunta de ellos. ¿Y ahora Israel? ¿Qué hacemos con Israel? ¿Qué pasó? Por eso es que no le querían. Porque él prácticamente estaba desechando esa noción de Israel como nación y cultura predominante sobre las demás. Y la tercera etapa, obviamente la que sabemos, es la consumación del reino cuando el Señor venga. Entonces esas 3 etapas debían cumplirse. Entonces esta perspectiva llevó a un nuevo entendimiento de lo que Dios esperaba que la cultura de su pueblo desarrollara durante el periodo del nuevo pacto. Ahora, es fácil perder la importancia que tiene la cultura en el Nuevo Testamento, a menos que tengamos en cuenta la meta final del reino de Cristo. Veamos Apocalipsis 11:15. ¿Tiene? ¿Qué dice? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos. Muy bien. Entonces, si ve, ahora sí, los reinos de este mundo. Todos los reinos de este mundo vendrán, ¿no es cierto? Dice, han venido a ser de nuestro Señor. Los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Cristo un día destruirá los reinos de este mundo con sus culturas rebeldes. Eso es clarísimo en el texto bíblico.
van a ser eliminados. Pero no solamente Él destruirá las culturas malvadas, sino que también transformará el mundo en una cultura mundial que puede ser descrita como el reino de nuestro Dios y de su Cristo, donde Él reinará por los siglos. Es decir, sí va a haber una cultura, una sola, pero no ahora, sino cuando Él venga, porque tendrá que destruir todos los reinos y culturas rebeldes, ¿verdad? Entonces, siendo así, en el Nuevo Testamento, la cultura no es un elemento marginal del Nuevo Testamento. Es tan importante que cada pasaje del Nuevo Testamento trata de alguna manera cómo Cristo provoca el cumplimiento de los propósitos de Dios para la cultura humana. Por ejemplo, hay pasajes que muestran cómo Jesús puso en marcha la etapa final del mandato cultural a través de su vida, su muerte, resurrección, ascensión y llamamiento del Espíritu. Y derramamiento del Espíritu, perdón. Otros versículos, en cambio, se centran en cómo dirigir a la iglesia mientras ésta ayuda a transformar el mundo a través del Evangelio. Ahí está, pues en lo primero. O sea, hay pasajes que muestran cómo Jesús puso en marcha esta etapa final. Porque si usted lee el Sermón del Monte, es una cultura diferente. Y totalmente, en su contexto cultural, desestimulante para quienes estaban expectantes del reino. Exactamente, o sea, los que tenían una noción equivocada del reino, el Sermón del Monte les dijo, ustedes cholitos están equivocados. Así es como deben vivir. Claro, porque Jesús viene y les dice, ¿no? Ahora ustedes son bienaventurados y sufren, son bienaventurados. Ahí está. Por esto, por aquello, ahora ustedes tienen que amar a sus enemigos. Y ellos esperaban liberación y no ven eso. Exactamente. Entonces por eso es que cayó mal, pues Jesús. Claro, pero Él instaura el reino de esa manera. Esa es la cultura del reino. Esa es la cultura que nosotros somos llamados a vivir, esa cultura. Dice, ¿no te gusta dar la otra mejilla a tu enemigo? Porque hay autores que hablan de que eso, el Sermón del Monte era para la consumación del reino, no para el establecimiento del No, reino. pues eso es un equívoco. Eso es un equívoco. Es imposible llegar a cumplir todo lo que Cristo dijo. Bueno, el testimonio de la historia de la iglesia sí muestra que en efecto ha ocurrido, en la iglesia ha vivido eso. No todos con fidelidad, no todos en la amplitud, pero sí hay el cumplimiento. Sí hay. Sí hay quien perdona al enemigo. Ahí creo que es claro, ya, pero todavía no. Claro, sí hay. Sí hay quien perdona al enemigo. Sí hay quien es bienaventurado cuando está sufriendo. Sí hay. Sí hay. El testimonio de los mártires es evidente en toda la historia de la iglesia. Sí hay. No podemos pensar que es para después. ¿No es cierto? Porque más todavía, si es bienaventurado el que sufre, pero si cuando el Señor venga ya no habrá sufrimiento más, pues. ¿No es cierto? Entonces, nota cómo este elemento es importante, no solamente por lo que Cristo enseñó e hizo, sino también por lo que enseñó a la iglesia. Y hay otros pasajes que se enfocan en la consumación cuando Cristo regrese para cumplir los propósitos en la tierra. Entonces, la cultura es importante, porque no solamente el Señor viene a redimirnos, sino que también viene a redimir la cultura. Y si no, ¿qué es ese pasaje que dice? Que debemos llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Está hablando de esto, pues. ¿Se complementa con Romanos 12:2? Claro. Porque ahí Pablo hace en cambio un contraste de no acoplarse a esa cultura. Exacto, exactamente. Entonces, ¿cómo? Exactamente, ahí está, llevarlo. Exactamente. ¿Cómo llevas cautivos los pensamientos a los pies de Cristo? Tienen que ser transformados en Cristo. Pero también tienes que desechar aquello que Dios, el Señor, finalmente va a destruir en las culturas rebeldes. Eso implica tener discernimiento para desarrollar. Exacto. Porque veíamos esto acá, si ves que hay estas afectaciones, hay diferencias y semejanzas, fruto de la gracia común y del pecado en nosotros. Entonces hay que estar alertas, discerniendo permanentemente qué es y qué no es. Puede ser que en un momento de la historia sea importante defender ciertos patrones culturales, pero pasado el tiempo, a lo mejor ya no más. ¿Sí te das cuenta? Entonces Pablo, por ejemplo, dice, ay, pero Pablo, ¿por qué no habló en contra de la esclavitud?
más bien le dice al esclavo que se someta. Bueno, pero venido el tiempo, en el cumplimiento de los propósitos de Dios en la iglesia, que la iglesia acabó con la esclavitud. ¿Sí ves? No porque Pablo haya estado equivocado, sino que es parte del proceso de implementación del reino de Dios. Y de cómo su pueblo va aplicando esos ideales, esos propósitos de Dios en la vida y en la historia y en la cultura. Pero es tarea de la iglesia, pues. O sea, si finalmente la iglesia no actuaba en contra de la esclavitud, hasta ahora hubiésemos tenido esclavos. Porque el mundo no va a destruir eso. El mundo quiere afirmar la esclavitud. Pónganle ojo en los nuevos modos de esclavitud que tenemos ahora, pues. ¿O no hay nuevos modos de esclavitud ahora? ¿Y qué hacemos nosotros con eso? ¿Sí ves? Entonces hay que saber discernir permanentemente esto. Hay que saber discernir, pero estamos alertas. Entonces, hay asimismo, dentro de los desarrollos hay ideales opuestos perseguidos por los hombres. Así como hay fundamentos y hay fundamentos para los dos caminos del hombre, también hay desarrollos culturales de los hombres. Como decíamos, los dos ideales culturales que aparecen en Génesis dirigieron a los autores del Antiguo Testamento a asociar la descendencia de la serpiente con las naciones gentiles y a la descendencia de Eva con Israel. Las naciones gentiles desarrollaron sus culturas en servicio a dioses falsos y se opusieron al Dios de Israel. Establecieron santuarios, templos, dioses falsos y algunas veces hasta sacrificaron a sus propios hijos. Dios dejó muy en claro que su pueblo no tendría nada que ver con sus prácticas, con esas prácticas culticas. Noten cómo eso establece bien clarito en el desierto, que cuando vayan a Canaán, no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Dejó bien clarísimo, o sea, no dejó lugar a la disyuntiva. No lo hagan, este tipo de adoración, no lo hagan. Y después de Josué, lo hicieron. Todos. Pero era el pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser posible eso? El pecado influye en la cultura de los fieles a Dios. El pecado. ¿Sí? Entonces, Israel abrazó las leyes de Dios cuando le dio a Moisés y trató de vivir de maneras que le glorificaron al único y verdadero Dios. Eso también encontramos nosotros en el testimonio bíblico. Hubo expresiones de lealtad a Dios de parte de Israel, pero también hubo expresiones de deslealtad. Entonces, ahora, esto no significa que los gentiles no podían ser adoptados en la nación de Israel. Los gentiles podían ser parte del pueblo de Israel, pero había todos unos procedimientos de conversión de los paganos hacia Israel. Una de las cosas era la circuncisión, por ejemplo, ¿no es cierto? Había que hacer, podían ser. Pero tampoco eso significa que los israelitas no podían llegar a ser tan corruptos que se volvieron enemigos de Dios. Y ahora entiende uno el juicio de Dios ahí. Se volvieron enemigos de Dios, porque adoptaron lo que Dios les dijo que no debían adoptar. Ahora, el Antiguo Testamento y la arqueología indican que las culturas israelitas y gentiles eran similares en muchas maneras. Algunas de esas similitudes resultaron porque los israelitas siguieron los caminos pecaminosos de sus vecinos. Eso está clarísimo. Siguieron la adoración a sus ídolos. Siguieron esos caminos carnales. Otras similitudes encontramos fruto de la gracia común de Dios frenando las propensiones pecaminosas de los gentiles. Así algunos de estas culturas fueron por lo menos superficialmente fieles a la voluntad de Dios. Tenemos el caso de, ¿cuál fue el rey que, este es el rey de Israel, pero me refería al rey que permitió que vengan los israelitas nuevamente del exilio? ¿No es cierto? ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? Había una profecía antes, pero ¿qué pasó? O sea, finalmente, si ves, Dios interviene por su gracia, por medio de la gracia común. Claro. Pero uno dice, pero siervo, o sea, en efecto Ciro era creyente. No era creyente, pero le dice mi siervo. Exactamente, si ves. Entonces él usa, pero no solamente eso, sino que permite que ascienda el imperio persa que sostenía a Ciro el persa.
O sea, hubo un desarrollo de un imperio que permitió el ascenso de Ciro para que este Ciro sea utilizado por Dios para dar permiso a Israel para que regrese nuevamente a levantar culto y adoración al Dios verdadero. Contra todo pronóstico, ¿no? Contra todo. Porque Babilonia era... Ah, no, pues. Imagínate. Entonces, si ves cómo la gracia común también actúa, por unas partes es el pueblo de Dios infiel, que permite esas mezclas raras, pero por otra parte Dios interviene para frenar y para cumplir con sus propios propósitos, según su voluntad, expresada en las profecías. Y ahí se mantiene que Daniel se sostuvo por la gracia de Dios ahí. Claro, ahí estuvo Daniel, ¿no es cierto? Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos los dos ideales culturales también opuestos aparecen, ¿no es cierto? La gran infidelidad de Israel en el Antiguo Testamento había dejado solo un remanente de fieles para cuando Cristo vino. Eran poquísimos, pero estaban todavía allí. Es decir, había todavía esta cultura, este pueblo que vivía la voluntad de Dios. Y en el... Perdón, ¿te refieres al número? ¿Al número? Claro. ¿Para cuando Cristo vino? ¿Cuáles eran esos fieles que da testimonio el Evangelio? ¿No es cierto? Encontramos a unos viejitos. Esos más creyentes. No. Ya era solamente un remanente, eran pocos que habían permanecido fieles para cuando el Señor vino. El resto ya estaban perdidos. Entonces, en el Nuevo Testamento, en cambio, los gentiles podían ahora recibir la plena adopción como pueblo de Dios, junto con ese remanente. Así, en lugar de dividir entre las naciones judías y gentiles, los autores del Nuevo Testamento asociaron a los seguidores de Cristo con la simiente de la mujer. ¿Sí ve? Ahora ya no es la nación de Israel los continuadores de la simiente de la mujer. Ahora son los que creen en Cristo, no importa de qué nación. Esa es la simiente. Entonces esta simiente tiene un mandato cultural. No importa de qué nación sea. ¿Sí ve? Por esa razón, en mucho, nosotros culturalmente también somos llamados a desechar aquellos elementos de nuestra cultura nacional que son contrarios a la fe bíblica. Y eso tenemos que hacer. Nosotros, por ejemplo, cuando les vemos así a los gringuitos que ahora vienen como misioneros, enseguida empezamos a detectar valores culturales que le decimos, hermano, usted tiene que dejar eso, porque eso no es fiel a la Escritura. Así como ellos también pueden decirnos también a nosotros. ¿Cierto? ¿Qué podría ser? Lleno de esmeraldas ahí, predicando con traje y corbata. Claro, o sea, porque el uso de la corbata y pusieron en todas las iglesias tienes que predicar, usar corbata para predicar. Si no, no estás siendo fiel a la palabra, no estás siendo un testigo fiel. No es así, pues, es solamente un asunto cultural, pues. Sí, pero no. En ese caso, usted claramente puede distinguir a quién es pastor allí. Clarísimo. Claro. Pero si digamos en el ropaje. Eso ocurre. Sí. Hemos dado. No, pero ¿por qué? O sea, ¿pero por qué interno y corbata? Imagínate en pleno esmeraldas. En pleno esmeraldas, pues claro. Claro. Hay que ayudarla, no tiene algo. Entonces, sí, ocurre. O sea, hay patrones. Por ejemplo, verás, hay una noción ideológica. Esta es la noción ideológica. Venida de la cultura política norteamericana que vino con los misioneros. Los cristianos no se meten en política. Uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? Además, doble moral. Porque ellos allá sí se meten en política. Acá nos dicen que no nos metamos en política. ¿Cómo así? ¿Sí ves? Y eso vino junto con la predicación del Evangelio. Por eso es que el resultado está en que, como cristianos, aquí en el Ecuador, nosotros no tenemos ninguna incidencia en la cultura. Y eso más, o sea, inclusive con este del Cristo viene pronto, que no fue algo pequeño ni un mensaje por ahí. Una generación se perdió porque casi no les dejaron estudiar unas universidades y no influyeron no solamente en la política, sino en ningún aspecto. Porque simplemente estando en la vida de la iglesia es todo lo que tienen que vivir el cristiano y nada más.
Claro. Entonces, nuevamente, otra vez, ahora es el pueblo de Dios que sigue la simiente de Eva, conformado por judíos y gentiles. Por esto es que Jesús habló de Satanás como el padre de los fariseos, en Juan 8:44. Esto también explica por qué Romanos 16:20 Pablo aludió a Génesis 3:15 cuando dijo que a los cristianos de Roma les dijo que Dios aplastaría a Satanás bajo nuestros pies. Esa es la noción, porque finalmente los fariseos pensaban que ellos eran el pueblo elegido. Finalmente esta cultura debía ser aplastada, así que no había que temer por esa cultura pagana. Y el Nuevo Testamento generalmente advierte a los creyentes a no conformarnos a este siglo, porque la iglesia y el mundo siguen ideales opuestos. ¿Qué tiene que ver, decía uno de los padres de la iglesia, qué tiene que ver Roma con Jerusalén? Allá cuando Constantino estaba queriendo captar la iglesia para el imperio. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Entonces, sí, en efecto, el Señor de los dos pueblos hace una sola nación. Pero asimismo a estos dos que son una nación, que se vuelve su pueblo de Dios, le dice, no se conformen a los valores culturales de este mundo. ¿Qué significa eso? ¿Desechar la cultura? Eso es lo que nos va a enseñar. Que no conformarnos al presente siglo significa desentendernos y desechar la cultura como si Dios no tuviera nada que ver con eso. O sea, eres ecuatoriano, está bien, importa, o sea, es indiferente, eso no afecta a tu fe. Bueno, no afecta a tu fe en los principios de la fe, de la salvación y la redención, pero afecta a tu fe en tu práctica cotidiana, en tu vida, en tu existencia como ciudadano del mundo, porque lo eres también, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema. Entonces, claramente los autores del Nuevo Testamento reconocieron que la línea entre la iglesia y el mundo no era tampoco absoluta. A medida que la cultura se desarrolló en la Biblia, los primeros cristianos a menudo aprobaban costumbres y puntos de vista filosóficos que los no creyentes siguieron. Pablo, por ejemplo, cita a un poeta griego, no dice, pero qué cosa tan rara. También cuando le da la revelación a Pedro, porque no quería comer. Claro, ya es otra época, es otra era. ¿Sí ves? Es otra era, es otro comportamiento cultural. Entonces, cómete nomás una buena fritada. Claro, ecuatoriana. ¿Y no es cierto? Entonces, bien, ahora, y también algunas de estas similitudes resultaron en influencia del pecado sobre los seguidores de Cristo. Por ejemplo, estoy pensando en cómo la noción del neoplatonismo se introdujo en el segundo siglo en la iglesia. E introdujo esa noción del dualismo entre mundo, exactamente, mundo y fe, religión y política. Eso no es bíblico, eso es una noción filosófica introducida. Entonces noten cómo esa noción carnal, pecaminosa, se introdujo en la iglesia y los cristianos, sí, pues, o sea, está bien. Eso es lo que es la fe, vivir el bien supremo del ideal platónico. Mi alma volará, y de eso cantamos, ¿no es cierto? Mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Esa es una noción neoplatónica, clarísima. Y de ahí salen otras ideas, todas las ideas incorrectas del rey y del cielo, o sea, que las nubes, que las togas. Claro, o sea, los testigos de Jehová, los adventistas tienen esas, en su iconografía se ve mucho eso. Los adventistas, por ejemplo, ellos, por medio de su literatura, si ustedes ponen atención en los dibujos, ellos son difusores de una cultura, la cultura gringa. Fíjense en sus dibujos, en los dibujos de sus libros. Todo es explicado a partir de esas nociones idealistas de la cultura gringa del siglo XIX, XX. ¿Qué tiene sus bases en esto? Entonces, bien. Ahora, vamos a ver el tema de la variedad cultural, con respecto a cómo se desarrolla la variedad cultural. Sí, dime. Dale, no importa. Si no terminamos, igual tienes el libro para leer. Dale. Cuando Pablo en Romanos capítulo 1 menciona que ya no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, Ajá, está hablando de eso. ni hay libre,
Claro, él está anulando, puedo estar entendiendo mal, Ajá. pero él está anulando ese trasfondo cultural que los creyentes podían traer, ¿sí?, para adoptar uno nuevo, que es el que estamos viendo, los valores del reino. Ajá. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que ya no hay esas diferencias entre los unos y los otros? Porque ahora se han constituido un pueblo. Un pueblo, ¿no es Se cierto? han constituido hijos de Dios. Ajá. Entonces, ¿eso qué hacemos con esas culturas? Pero no está quitando la cultura, sino lo que está diciendo es que, o sea, Los cita, los convoca, los reúne a Ajá. todos allí. O sea, se hace en un solo pueblo. Un solo pueblo. Pero Pablo mismo, posteriormente, él dice, puedo estar entendiendo mal, Ajá. parto de allí, sed de un mismo sentir. Si Ajá. esa variedad cultural al interno de la iglesia, Ajá. voy a hablar un testigo, Sí, sí, al sí. interno de la iglesia no hubiera tenido algo que lo normara, muy probablemente, como aparecieron problemas posteriores, Sí, debido a sí, sí, eso, sí. ¿sí?, hubieran creado una discordia dentro de la iglesia. Ajá. Si esos problemas, si esas culturas distintas no hubieran tenido algo que las norme. Claro, ¿y cuál era ese principio regulador de las culturas al interior de la iglesia? Exactamente. Y aún sigue siendo. Y alrededor de él, cada uno tendría que dejar lo que culturalmente afectaba a otra Así es. cultura. No. Dejar lo que afectaba al evangelio. Ok. ¿Y eso? No a la cultura, no a la cultura del otro, sino a lo que afecta al evangelio. Ah, ya, ok. Entonces, en ese sentido, todas las culturas están sometidas a la evaluación del evangelio. Ya. Entonces, tienen que desechar aquello que no está en concordancia con el evangelio. Y pueden adoptar de otras culturas aquello que está en concordancia con el evangelio. ¿Sí ve? Porque no está desechando las culturas, sino dice, claro, las culturas, puesto que han seguido la línea de la serpiente, están influenciadas por esto. Pero también la gracia de Dios ha intervenido en ellas. Entonces hay que recuperar esa gracia de Dios activa en las culturas en beneficio del desarrollo cultural de la propia iglesia. Además también que no caiga en lo que sucedió, por ejemplo, con Inglaterra y Estados Unidos, que es que se cree que la cultura de ellos es suficientemente buena a la luz del evangelio. Exacto, Entonces esa cultura exactamente. es impuesta en los Exacto. todos se peinan así, todos Exactamente. hablan de esa manera, Ese es el problema. ¿Sí ves? Por eso es que es cierto que, por ejemplo, la referencia de la teología latinoamericana, cuando nos plantea que nosotros como latinoamericanos debemos pensar la fe y escribir, ¿no es cierto? Pensar la fe, hacer teología nosotros, desde nuestro contexto. El problema con la crítica que hace la teología latinoamericana con la teología anglosajona es que ellos, por querer afirmar el derecho y la capacidad que tenemos nosotros como latinos de hacer teología, quieren desechar esa herencia que ellos también nos han dado. Entonces todo lo blanco no sirve. Tienes que afirmarte en tu cultura. Eso es equivocado. Pero eso es lo nuevo acá. ¿Sí ves? Porque no vamos a desechar ese legado magnífico que nos han dejado nuestros hermanos en la fe de otras culturas y de otros tiempos. Claro, por ejemplo, ¿Sí ves? esa es la cosa ahora, o sea, el cambio es el desecho de lo que cambió, igual, o sea, es decir, todo lo demás lo han conocido. Eso es, por eso. No tiene sentido porque ellos también son... Entonces entramos en esa lucha, porque si ustedes ponen atención, detrás de toda la afirmación de la teología latinoamericana hay esa crítica que es válida, o sea, es cierto. Porque a veces nosotros somos mestizos, pero pensamos como blancos, fruto de los libros que leemos. Pero hay que trabajar, nuestro esfuerzo es empezar a escribir, desarrollar nuestra propia teología, pero sin desechar todo lo bueno que nos han legado, pues. ¿No es cierto? Que habrá cosas que hay que evaluarlas, yo creo que sí. Yo creo que sí. Por ejemplo, la noción que tuvo Calvino sobre la función del Estado era muy particular de la época y específicamente de su pensamiento en la Ginebra de aquel entonces. No podemos nosotros traerla acá. Hay que evaluarla. Y los mismos gringuitos a veces cuestionan, por ejemplo, Cornelio Hegeman no está de acuerdo con Calvino en la noción sobre el Estado. Hay algunos elementos de reflexión que son legítimos, pero estaba en otras circunstancias. Calvino tuvo la oportunidad de tener una ciudad-iglesia. Una ciudad, es decir, un estado, una ciudad-estado que era una iglesia. Nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos una iglesia.
que a veces está normada por un Estado secular. ¿Sí ven? Entonces hay que pensar de otra manera. Bien, entonces vamos a ver el tema de la variedad cultural en cuanto a los desarrollos de estas culturas. Entonces, el Antiguo Testamento, decía, contiene muchas leyes e instrucciones diseñadas para solidificar la cultura de la nación de Israel. Esto no significa que Dios esperaba que todas las culturas israelitas fueran exactamente iguales. Como les decía, hubo desarrollos distintos, distintas épocas, distintos desarrollos. Por ejemplo, estoy pensando, a ver, ¿cuál era el ejemplo que estaba pensando cuando trabajaba esto? Era que algo le dijo cuando estaba en el desierto y le dijo otra cosa cuando ya estaba en Canaán. Me voy a acordar. Entonces, diferentes comunidades aplicaron la revelación de Dios fielmente y surgieron varios patrones culturales. Por ejemplo, había variaciones que sucedieron simultáneamente. Los sacerdotes levitas aplicaron las leyes de Dios de una manera en sus comunidades y al mismo tiempo los reyes y otros líderes políticos aplicaban la ley de Dios de manera diferente. Por eso encontrábamos conflictos de poder al interior de Israel. Los levitas enseñaban una manera de aplicar y los reyes, porque ellos estaban sustentando el Estado, aplicaban de otra manera. Por ejemplo, cuando David hace el censo, ¿se acuerdan? Por medio de un profeta, Dios le dice, pero en otro momento, Dios manda que se haga un censo. ¿Sí ves? Entonces son maneras diferentes, etapas diferentes, ¿no es cierto? Entonces Dios, la manera como Dios trata distintamente y como Dios debe responder en las circunstancias diferentes. Por eso es que, por ejemplo, nosotros podemos afirmar en nuestra relación con el Estado como iglesia. A veces nosotros nos volvemos opositores radicales al Estado. Por las circunstancias, digo yo. Otras, en cambio, no. ¿Sí ve? Puede ser que el Estado sea un benefactor para la iglesia. Lo que decimos de Holanda. ¿No es cierto? En su momento, a fines del siglo XIX, el Estado fue un benefactor de la iglesia. Fue un instrumento de Dios para beneficiar a la iglesia y a la sociedad. Pero ahora no creo que esa es la noción adecuada en Holanda. Siendo que Holanda es el culmen de la condición inmoral. ¿Sí ve? Entonces no puede ser, porque el Estado propicia eso, ya no es más benefactor de la iglesia, es enemigo de la iglesia ahora ya. ¿Ve? Entonces hay que entender esos cambios, ¿no? Y cómo es que los cristianos aplican la ley de Dios en esa relación. Entonces ha habido variaciones. A veces una familia aplicaba la ley de Dios de una manera apropiada por sus miembros, otras veces lo hacía de distinta manera en las distintas circunstancias. Hubo variaciones. Mientras Dios daba más y más revelaciones especiales a Israel, había esos cambios. Ya mencionamos eso. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros también encontramos esas variedades. Los patrones culturales del Antiguo Testamento se aplicaban en la época del Nuevo Testamento, pero tenían que ser vistos a la luz del hecho de que el pueblo de Dios ya no sería solo una nación. El ejemplo clásico de esto es el tema de la circuncisión y el tema del concilio de Jerusalén. ¿No es cierto? ¿Qué hacemos con los gentiles? Los que propugnaban que la cultura, la manera de vivir la vida cristiana y ser parte del pueblo de Dios era circuncidar, era una ala. Los otros decían, no, ya no más la circuncisión. Y había que resolver. ¿Por qué? Porque era un elemento cultural que había que cambiar. Un elemento cultural. No debemos forzar a los gentiles a que cumplan ese rito. Pero Pablo mismo, el que propició esto, circuncida a Timoteo. Dice, pero bueno, entonces, ¿qué mismo? Claro, ¿en qué quedamos? O sea, es lo que nosotros a veces no podemos resolver. ¿En qué quedamos? ¿Circuncidamos o no circuncidamos? ¿Cómo resolveríamos nosotros? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Bautizamos o no? ¿Volvemos a bautizar o no? ¿Sí ves? O sea, ya en nuestro caso, o sea, ¿qué hacemos con los que han sido bautizados con la Iglesia Católica? ¿Les bautizamos o no? ¿Damos por válido ese bautismo? ¿Es un bautismo cultural? ¿Qué hacemos?
Pero en el caso de la circuncisión específicamente, ¿cómo resolveríamos esa disyuntiva? Porque es un asunto ligado a la cultura otra vez. El texto bíblico. ¿Cierto? Pablo dice que la circuncisión ya no es la que se hace. Sí, pero él mismo circuncidó a Timoteo. Sí, pero o sea, este Pablo me pareció un doble moral. Porque una cosa hizo en público y otra cosa hizo en privado. Es que también la revelación, pues, porque hay que ver en qué tiempo... Entonces, ¿sí te das cuenta? Pero sí, entonces, el punto está en que la variedad cultural radica en cómo se aplica la revelación de Dios en ese momento y puede cambiar en otro momento, pero no los fundamentos. No los fundamentos. No fue al final del ministerio de Pablo. No, pues, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el punto. Entonces, las diferencias entre el pueblo y las circunstancias dirigieron a las comunidades cristianas a aplicar las enseñanzas de manera diferente. Bien, dejamos ahí esto como suficiente. Ahora vamos al tema de la aplicación, que es lo que han sido algunas de las preguntas, y con eso concluimos, y ahí nos vamos a la parte ya de la arqueología y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. La aplicación. Acá en el cuadro, estamos ya en la aplicación, en la columna de la aplicación. ¿Sí? Seguimos aquí, en la cultura bíblica y la aplicación moderna. Pero yo dije, vamos a trabajar los conceptos, porque verá, si es que nosotros no trabajamos el tema de la cultura, cuando nosotros veamos las culturas alrededor de Israel, vamos a entrar en conflicto. Es decir, ¿y ahora? ¿Qué vale? ¿Qué no vale? ¿Cómo es? ¿Por qué se dejó influenciar Israel de esta manera? ¿Por qué aceptó algunas nociones? ¿Por qué adoptó otras? ¿Por qué rechazó otras? Es por estos principios, por estos fundamentos. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque desde el punto de vista de mi posición como instructor, para mí es más importante que claro, los principios que la información sobre la arqueología, etcétera, porque eso lo pueden encontrar en los libros fácilmente. ¿No es cierto? Lean el mismo libro que vamos a utilizar y ahí está, en resumen, la historia de los egipcios, la historia de los babilonios, etcétera, etcétera. Aquí está. ¿No es cierto? En cambio, si no manejamos los principios, nos perdemos un poquito con esa información que es bastante también. Entonces vamos al tema de la aplicación. Muchos evangélicos piensan de la fe como un asunto privado e individual. ¿Cierto o verdadero? ¿Cierto o falso, perdón? ¿Es cierto? Muchos evangélicos piensan la fe de manera individual. No, es cierto que muchos evangélicos piensan así. Yo no estoy diciendo si la fe es individual. No, pues la fe no es individual. Pero muchos creemos que es individual. O sea, vos te salvas y es asunto tuyo. Es cierto que vos te salvas. Al cielo no entras como borrego, digamos como rebaño, entras solo. Pero está afectando a todos los demás, a todo lo que te rodea, ¿no es cierto? Se tiene muy poco interés en las implicaciones de la fe para la cultura moderna. Las escrituras enfatizan tanto las dimensiones culturales de nuestra fe que debemos dedicarnos a aplicar las escrituras a la cultura de hoy. Por eso es importante la aplicación. ¿Cuál es la importancia de la cultura en la aplicación de la fe? Muchas porciones de la escritura nos ayudan a ver por qué es importante aplicar la Biblia a la cultura moderna. Una de las maneras más fáciles es considerar cómo Cristo llamó a sus seguidores a influenciar cada cultura en el mundo, enseñando ampliamente lo que Él había mandado. Nosotros conocemos el mandato, ¿cómo se llama? La Gran Comisión, que es un mandato, ¿no es cierto? Mateo 28, 19 y 20. Y en este pasaje Jesús resume la misión de los seguidores hasta que Él regrese en gloria. Él les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Dónde está la cultura ahí? ¿Dónde está la cultura ahí en ese versículo? ¿O no hay? ¿Ah? ¿El bautismo? ¿Qué más? ¿Dónde está la cultura? Dice, ¿no es cierto? Dice, primero a todas las naciones. Sí, a todos. ¿Cómo? No creo. Aunque, por ejemplo, puede ser. Oh, sí, claro, ¿cómo no? Sí, puede ser que eso para entenderlo en la dimensión de lo que había hecho Roma, digamos. O sea, expandirse y cubrir todo el orbe. Puede ser, sí, que esa sea una noción
que él estaba adoptando. Pero sobre todo se destaca en esto que dice que guarden todas las cosas que les he enseñado. Decíamos que el Señor Jesús mismo había actuado culturalmente en sus dichos, en sus milagros, etcétera, en relación a la cultura, cambiando la noción de la cultura. Vimos el Sermón del Monte que viene a dar unos principios de una nueva cultura. Eso dice que debemos de enseñar a los discípulos. Cuando maximiza la ley también. Claro, claro, ¿no es cierto? Entonces, para aplicar culturalmente este mandato del Evangelio, que hace eco al mandato cultural, vamos a revisar los principios que hay en el Génesis, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Dice, en Génesis 1:28 Dios le dijo a la humanidad, Adán y Eva, fructificad y multiplicaos, ¿no es cierto? Y Mateo 28:19, ¿qué dice? Les llamó a sus seguidores a crecer en número cuando les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es lo mismo que dijo en Génesis. Otra vez es parte del mandato cultural, ¿sí ves? Fructificad y multiplicarse. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, de esta manera. Entonces, ahí está implicado el mandato cultural. Así como Adán y Eva estaban para llenar el mundo con imágenes de Dios, los cristianos también estamos para multiplicar las imágenes de Dios redimidas por Cristo. Entonces, realmente lo que ha hecho toda la historia de las misiones de la iglesia es cumplir precisamente este mandato cultural, de ir a todas las naciones, a todo el mundo, a ser discípulos para llenar la tierra de imágenes de Dios redimidas en Cristo. Es lo que nosotros somos, la imagen de Dios, ¿verdad? Y hacemos esto dirigiendo al pueblo a una fe salvadora en Cristo. Pero el mandato no se detuvo con solo incrementar el número de siervos fieles de Dios. Y ese es el problema a veces con el modelo de evangelización. No se trata solamente de crecer en número. ¿Que hay que crecer en número? Sí, es cierto, pero no es solamente eso. Ellos se quedan solamente hasta ahí. Crezcan en número y vivan. Más o menos como el macho latino que tiene hijos por cualquier parte, pero no es papá. ¿Sí ve? ¿Se da cuenta? Entonces no se trata de tener muchos hijos solamente. Hay que tener muchos hijos y hay que enseñarles todas las cosas para que la cultura sea afectada, para desarrollar una cultura. Entonces, asimismo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:20. Así como en Génesis, Adán y Eva fueron llamados a obedecer a Dios llenando la tierra y sometiéndola, los cristianos estamos para enseñar a todas las naciones a obedecer a Dios siguiendo sus mandamientos, y eso incluye instrucción en casi todas las facetas de la cultura. ¿No es cierto? ¿Qué hacemos con la impuntualidad del ecuatoriano, por ejemplo? ¿O está bien culturalmente? ¿Y qué hacemos entonces como cristianos? Hay que cambiarlo. Pero no es fácil, nosotros sabemos que no es fácil. Y empezamos a morirnos de las iras y empezamos a pecar con una sana motivación. ¿Sí es? Empezamos a odiar a los que se atrasan, empezamos a poner restricciones a los que... Empezamos a odiar, es que me matan de las iras. Y así empezamos a pecar por una motivación que puede ser correcta del cambio cultural, ¿no es cierto? Hay que influenciarlo por la cultura. O si no, decimos, no, eso es, la puntualidad es del gringo, como él dice... como el Fred sabe decir, ¿no? Que escuchó aquí, creo que dijo. Dice que le han dicho, a propósito de la impuntualidad, es que, hermano, los gringos tienen reloj, nosotros tenemos tiempo. Bueno, en fin. Entonces, Adán y Eva debían obedecer a Dios y construir la cultura sometiendo a la tierra, y nosotros debemos obedecer a Dios y construir la cultura al discipular las naciones. El testimonio de las misiones cristianas es ese en muchas cosas equivocadas también. Porque no nos olvidemos de eso. Ocurre. Muchas cosas equivocadas se hizo con las misiones. Pero también muchas cosas buenas se hicieron con las misiones. Cambiaron culturas destructivas, fruto del Evangelio. Culturas que mataban, se comían entre sí, fueron cambiadas con el poder del Evangelio. Por la fuerza del Evangelio en los discípulos que fueron enseñados a cambiar de vida. ¿Sí ve? Entonces lo mismo, Jesús esperaba que sus seguidores tuvieran un impacto en cada cultura al bautizar a los creyentes y al enseñar sus mandamientos en todas las naciones.
Sus enseñanzas plantearon temas culturales como pobreza, finanzas, salud, matrimonio, justicia, origen étnico, política, el pago de impuestos, todo. Todo, el Señor nos enseñó hasta pagar impuestos. ¿No es cierto? Lo que no nos gusta, pues a quién le gusta pagar los impuestos si uno trata de... ¿Verdad? Y eso no es ni siquiera una cosa de creyentes, sino de todos. no le gusta pagar impuestos. A todos, a todos. Por no pagar impuestos. Exactamente. Pero el Señor nos enseñó, inclusive eso, ¿no es cierto? En la política también, etcétera. No es, por esto todos los libros del Testamento tocan un amplio rango de temas culturales. Pónganle ojo a Pablo. Y Pablo está señalando aquellos elementos de la cultura que hay que desechar. Pero también está diciendo aquellos elementos de la cultura que hay que afirmar. Si encuentras lo bueno en una cultura, ¿qué debes hacer? ¿Qué nos dice Pablo? Entender. ¿No es cierto? Pero si encuentras lo malo en esa misma cultura, desecharlo. Entonces veamos, ¿qué tenemos nosotros los ecuatorianos de bueno? Pero también puede haber que sea algo bueno, que parecería ser algo bueno, Esa. pero muy en el fondo es como que o sea, está mal. Exacto. Hay también cosas que parecería que está bueno en el mundo, pero ya, o sea, yendo a la Biblia y viendo bien, o sea, en el fondo, muy en el fondo está mal. Claro, por eso te digo, entonces, ¿cuál es el principio para discernir? Porque ahí entramos en el conflicto, ¿qué es bueno y qué es malo en la cultura? Entonces, por eso es que, nota que, por eso es que regresamos insistentemente a la cultura. Si no estamos embebidos y absorbidos de lo que la palabra nos instruye, no podemos discernir. No, porque nosotros, como vivimos en un mundo caído y el mundo no puede distinguir la izquierda de la derecha, nosotros sí, pero no por nosotros mismos, sino podemos discernir en función de lo que la Escritura discierne que es bueno y que es malo. Entonces, desde esa perspectiva podemos valorar las culturas. ¿Qué es bueno y qué es malo de la cultura ecuatoriana? ¿Qué es bueno de la cultura ecuatoriana? ¿No es cierto? Pero tampoco no es tan bueno, verás, porque cuando uno va al campo, a la montaña, te dan una sopa con papas y fideo. Y de segundo te dan arroz, papas y fideo. Y una cabecita de cuy. Eso no es bueno. Depende a qué campo. O sea, ya sabemos. Es que vos has ido donde los pobres, por eso hablas. No, si ves, sí, o sea, hay que aprender a discernir otra vez. Sí, hay que aprender a discernir. Pero en nuestro modo de ser como ecuatorianos, ¿qué tenemos de una cosa que puede ser positiva? La familiaridad. ¿No es cierto? Somos así, dados Amar. a dejarnos querer. Ya, somos alhajas, ¿no es cierto? Somos alhajas. ¿Ya? Entonces, a eso hay que afirmar. ¿Cómo? En la iglesia nosotros nos destacamos por ser hospitalarios, porque además es un principio bíblico. O sea, no solo somos bien ecuatorianos, sino somos bien cristianos y ecuatorianos. Doblemente hospitalarios, ¿sí ves? Pero otra mala. Bueno, digamos esa, ¿no es cierto? Somos chismosos. Otra, somos resentidos. O sea, el ecuatoriano resentido, solo él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Resentido. ¿Cuánta gente de la iglesia se va porque a lo mejor el pastor no le saludó? El pastor no oró este domingo por mí. Nos felicitó. El pastor tiene una posición política. O porque el pastor es de la liga. Cuidado, ¿verdad? Bueno, hay 50. Sí, entonces somos resentidos. Esa es nuestra manera de ser. Así somos. Y como decía ¿cómo se llama este alemán? ¿Cómo es? Alemán. Von Humboldt. ¿No? ¿Cómo somos los ecuatorianos? Dice que nos alegramos con música triste. ¿Es cierto? Somos ricos y vivimos pobres. Somos ricos, ¿sí se da cuenta?
Y somos tranquilos de eso sí. No importa lo que pase alrededor, nosotros seguimos tranquilos, aquí no pasa nada. ¿Sí o no? Mira, votamos, tumbamos presidentes, cambiamos la economía, los dólares, no importa, ahí sí está, ahí vamos. Entonces, sí ven que hay que reflexionar bastante sobre nuestro ser cultural y ver cómo la escritura también va a afectar e incidir en la cultura. Esto de ser resentidos, ¿tiene algo la Biblia que decir algo a propósito del resentimiento? Sí. Entonces, ¿por qué como creyentes no hemos dado ese legado a la sociedad ecuatoriana? ¿Sí ves? Y ahí se puede decir que viene nuestro testimonio. Por supuesto, porque otra vez, no es solamente de estar cantando y saltando el domingo. Es que nuestro mandato es cultural, eso es lo que estoy diciendo, ¿sí ves? Hay una aplicación del mandato cultural a nosotros ahora. Tenemos que cumplir con ese mandato cultural. Pero nosotros nos hemos olvidado de esa responsabilidad. Más todavía cuando, por ejemplo, el Señor en Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. No solamente espiritualizando, ¿sí ves? Que en efecto sí apunta también a la parte espiritual. Pero la parte espiritual no está disociada de nuestra responsabilidad cultural, no está. Pretender que lo espiritual es una cosa y lo cultural es otra, eso no es ni bíblico ni cristiano, ni de sentido común. No, es irracional, eso no tiene lógica. No, pero nosotros hemos adoptado una filosofía mundana que nos ha hecho mucho daño y por eso no tenemos impacto. Ya estamos más de 100 años en el Ecuador. Más de 100 años. ¿Qué hemos legado a la sociedad? Y es más, en los primeros años, diría yo, se ha legado mucho más que ahora. Cuando dices que hemos legado a la sociedad... me refiero al impacto cultural, ¿no? Sí, yo entiendo lo que estás diciendo. ¿Se ha podido medir el impacto de la iglesia en el Ecuador? Muy poco, solamente se ha hecho ciertas referencias a ciertos eventos particulares. Bueno, hay cosas que yo creo que sí se ha hecho. Mira, por ejemplo, cito un caso en particular, que es la contribución del Evangelio a que gran parte del consumo de alcohol haya tenido su disminución en las regiones andinas. Aun cuando su nivel es alto, pero por el impacto del Evangelio, evidentemente ese consumo ha disminuido. Sí. Entonces ahí tienes... Quiero encontrar algo. ¿Cómo no? Claro, cómo no. Quiero encontrar algo. Sí, digamos que ha sido sectorizado. En ciertas áreas donde ha influido el Evangelio ha llegado con esa noción. Pero, por ejemplo, el Ecuador sigue siendo uno de los países que más bebe. O sea, como nación seguimos siendo bebedores. Aunque cuando ha disminuido, imagínate cómo sería antes. Quizá éramos el campeón. Pero ha disminuido, o sea, sí ha disminuido. O sea, sí ha habido influencias y impactos puntuales, digamos, ¿no es cierto? Pero digamos que la cultura nacional todavía no ha sido impactada. Todavía no ha sido impactada. Por ejemplo, ¿no es cierto? Preguntémonos, verá, ¿habrá abogados cristianos? ¿Habrá jueces cristianos? ¿Habrá políticos cristianos? ¿Habrá, no es cierto, militares cristianos? ¿Habrá profesores cristianos? ¿Habrá, qué más? No sé, en fin, empresarios cristianos, médicos cristianos. ¿Y por qué no ha cambiado la noción de la corrupción? Que es un mal gravísimo. Seguramente la respuesta es sencilla, nos hemos acoplado a la cultura. Exactamente, ¿sí ves? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos, en nuestra condición de la influencia del pecado, nos parecemos más a las culturas paganas, o nos hemos asimilado a ellas. Aun cuando Dios con su gracia común pone leyes a veces restrictivas, etcétera, pero no, nosotros más bien nos hemos amoldado a la cultura imperante y no hemos sabido hacer ese discernimiento oportuno y esa intervención oportuna de nuestra parte culturalmente. Entonces nos hemos parecido más al Israel cuando después de Josué que al Israel en el desierto. O en la época de Josué, porque dice que todos, mientras vivieron los ancianos. Por eso, o en la época de Josué, mientras Josué estaba vivo todavía se obedecía. Pero hago referencia a Israel en el desierto, porque después de tanto batallar Moisés
con la escritura, con la instrucción, con la enseñanza de la ley durante 40 años, nota que antes de entrar a Canaán, ese pueblo era un pueblo perfecto. Eso es lo que destaca precisamente el testimonio de Biblia. Dice que ellos cada cual sabía lo que tenía que hacer. Levantaba su campamento y tenían que trasladarse a otro, pero era una cosa magnífica, tan magnífica que Balaam, sin proponérselo él, exalta a Israel. Exalta como el ejemplo para todas las naciones en el mundo, como una profecía, por lo que vio de Israel. Ve, pero no, o sea, más bien estamos ajustándonos a la manera de ser de Israel en Canaán. Pero con Eso puede deberse a que nosotros nos estamos siendo incómodos y simplemente no nos hacemos. Claro, o sea, hay de todo. O sea, Así si es. pasa la cultura, pues no voy a... Claro, pero... No quiero no quiero causar polémica. Sí. Pero cuando hablas, tu testimonio debe ser el testimonio del Evangelio, pero tiene que ser coherente con lo que vives. Porque todo mundo te habla lindo. Vaya a ver los púlpitos, vaya a ver la gente, todo mundo te repite los versos. Quizá no una buena doctrina, pero te repite. Suena lindo, pero tu vida es un desastre. ¿Sí te das cuenta? Pero crees tú, ya siendo Ajá. más crítico del punto, Sí. ¿crees que obedezca a un tema netamente de que somos así o de que nos hemos dejado invadir del pecado y la corrupción como cristianos incluso, que no podemos ser luz en nuestra comunidad o en nuestra, en nuestra cultura, al punto en que podríamos pensar que en realidad muchos son cristianos o podemos decir que muchos de los que están viviendo así no lo son? Claro, ese es el asunto. Porque lo que se me ocurre ahorita pensar es que puedes tener personas que dicen profesar la fe, pero como dice la Escritura, simplemente no lo son. Y empieza por un hecho, de que quienes son, ya sea fingidamente o sinceramente, en sus lugares o ambientes de trabajo, empiezan a anular la oportunidad de ser influencia en su cultura, claro, porque niegan su condición. Claro, o sea, claro, porque no son. Tú no encuentras una gran variedad de cristianos que en su trabajo son identificados como tales, como cristianos. También yo he tenido la oportunidad de ir a lugares donde, como después de un tiempo, yo me identifico y después de un tiempo como que dicen, oye, yo no soy cristiano. Claro. Es como que vives todo ese tiempo en el anonimato y en tu ambiente nadie lo sabe. Y eso también te hace perder la oportunidad de influir en la cultura, reduciendo tu ambiente de trabajo. Claro, puede ser. Verás, lo que pasa es que, ¿cuál es el punto? Ubiquémonos en el Israel antes de que el Señor venga. O sea, cuando Él vino más bien. ¿Qué es lo que tenía la noción el pueblo? ¿Qué decían ellos de sí mismos? El pueblo de Dios. El único. ¿No es cierto? El único además. De hecho, claro, la cita de Mateo 7, 21, Cristo, o sea, los descalifica totalmente. Entonces ese es el problema. Que puede ser que culturalmente nosotros pensemos que somos. ¿Sí ves? Culturalmente, ¿qué es lo que pasa aquí? Bendiciones. Todo el mundo te dice bendiciones ahora. Otra dice amén. Todo resulta que, oye, pues también, así amén. Pasa, o sea, exacto. Pero simplemente lo que hay es, otra vez pensando en el pueblo de Dios, un simple remanente. Exactamente. Entonces, otra vez hay un remanente, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se identifica el remanente? En su fidelidad a la palabra, otra vez. Decía él, pasaba en la institución, o sea, conocíamos que eran compañeros que antes que yo eran cristianos, pero era porque no tomaban. Pero nunca porque ellos se identificaron en algún momento, ¿sabes qué? Te quiero compartir, te invito a mi casa, a un café, tu familia, mira esto. En cambio, cuando me convertí, yo fui lo contrario. Al que me parecía quería predicar. Y eso afectó mi carrera. Porque fue totalmente diferente. Por decirle, ya cuando un cargo alto y decía los cumpleaños, era como fiesta, no, aquí vamos a una cena, un brindis y nos vemos mañana.
Ajá. El que quiere festejar tiene su casa y vaya. Exacto. Festeje a su manera como usted quiere. Pero la institución, esto se cumple, se acabó. Entonces ya era otra cosa diferente. Exactamente, o sea, sí hay impacto, pero sí hay impacto, te das cuenta, cuando hay el testimonio, porque la historia evidencia que cuando los discípulos se dedican a ser fieles a Cristo y enseñar todo lo que Él nos enseñó, hay un potencial de influenciar positivamente en la cultura. Estoy pensando en aquel libro, no sé si lo has leído, La corintianización de la iglesia. Ajá. Es lo que decía la hermana, que la iglesia simplemente... Sí. Y nos hemos conformado. ¿Qué opinión tienes tú de eso? O sea, ¿crees que esa es una realidad en el presente, que la iglesia está así como la describe la ñaña? Ya. ¿Sí? Yo creo que sí, o sea, en efecto, porque o no son cristianos, no han nacido de nuevo, o no están seguros de lo que creen, son cristianos pero no saben, no conocen la doctrina, no conocen la palabra. No saben cómo vivir, no saben cómo dar testimonio, ¿no es cierto? Entonces, o simplemente ya puede ser, incluso a veces hasta cuestiones del carácter, que es gente tímida, pero hay que animarle a la gente en eso, ¿verdad? Y también no es parte del proceso en que Dios nos muestra el pecado. Exacto. Para que reaccionemos correctamente. Respondamos a su llamado, digamos. Exactamente, o sea, porque vamos a ser desafiados en ese sentido, ¿no es cierto? Y habrá circunstancias, situaciones en las que nosotros vamos a poner un pie adelante, decir, bueno, esto es lo que somos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con este asunto del género, yo veo que hay una preocupación alrededor de eso. Algunos son naturalmente católicos, digamos, ¿no es cierto? Pero hay esa preocupación, dice, bueno, un cristiano no puede pensar de esa manera. Bueno, entonces, ¿cómo debe pensar un cristiano? ¿Has pensado? ¿Cómo vas a dar testimonio? ¿En qué sentido te diferencias de lo que los católicos dicen de lo que los cristianos decimos? Tienes que hacer esa distinción. Hay diferencias. Entonces, tienes que opinar también. Si no, con el temor de que te vayan a decir lo que dicen, como retrógrados, como es intolerantes y todo, lo tienes que opinar. Exactamente. Vamos a terminar con, sí ocurre, debemos nosotros hablar al respecto, pero quisiera solamente en el tema de los ideales opuestos de los hombres en la cultura, en su aplicación, debemos nosotros enfatizar que la raza humana, mientras el Señor, hasta cuando Él venga, la seguirá dividida. La serpiente, Eva; Satanás, Cristo; incrédulos, creyentes. Pero la línea otra vez no es absoluta, ¿no es cierto? Como decíamos, hay esas diferencias. Su pueblo, el pueblo de Dios, seguirá luchando con la influencia del pecado. Y la gracia común sigue restringiendo al mundo. Los no creyentes viven de alguna manera según la voluntad de Dios, porque Dios delimita por leyes, en fin, por una serie de elementos, ¿no es cierto? Porque es curioso, por ejemplo, que en este asunto de género, encontrarse con gente no cristiana que tiene muy buenos argumentos alrededor de la defensa de la familia. Realmente es sorprendente, que ni siquiera nosotros como cristianos a veces hemos pensado ni lo hemos dicho. Y se paran al frente y son tan radicales de su convicción que a uno le sorprenden. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? Es la gracia común. Solo es la gracia común, la gracia de Dios obrando con esta gente para restringir el pecado. ¿Ve? Si nosotros no estamos hablando, están hablando las piedras. ¿Sí ves? Pero el Señor está obrando. De alguna manera es como una afrenta. Una afrenta, una vergüenza para nosotros. Yo sí tengo vergüenza porque digo, qué capacidad de hablar, qué capacidad de argumentar. Se ponen en las cámaras y no tienen miedo, no tienen vergüenza. Y lo dicen. Puedes citar, si quieres puedes citar. Yo creo que a mí me impactaron la forma en que defendieron este tema estos dos argentinos. Claro, Agustín Laje y el otro, sí. Márquez, sí. Me he visto varios. Sí, cómo no. Y realmente he sentido exactamente. Es la vergüenza. El mismo sentido. Sí. Yo digo, caramba, qué inútil. Decir, oye, yo creí que sabía. Exacto. Si ves, yo no, limitado en palabras, limitado en ideas, incapacitado para hablar en público. Cuando esta gente ha salido adelante, uno dice, carambas, Señor, ¿qué puedo hacer? Humillarme nomás delante de ti, pedirte perdón, decir, bueno, hay que seguir en esa misma dirección de fe. Hay una autora alemana, por ejemplo. Alemania es un desastre con este asunto del género. Pero una autora que se levanta a escribir en contra de todo esto.
Realmente es increíble, ahora está metiéndose en el asunto de la política, pero es increíble la capacidad, la tenacidad con la que defiende a la familia. Y sabe que hay la destrucción de la cultura alemana si es que eso continúa, ya lo dice. Si siguen así, Alemania desaparece. Les dice, a todos políticos, ideológicos, etc., a todos les dice, oh, caramba, ¿cómo? Es la gracia de Dios que actúa en donde uno menos lo conoce, menos lo sospecha, menos lo sabe, pero el Señor está utilizando a su gente. Son sus siervos para restringir la destrucción. Pero también al mismo tiempo nos invita a nosotros que nosotros tomemos nuestro deber, seguir caminos culturales fieles a la voluntad de Dios, ¿verdad? Tenemos que seguir ese camino. Entonces, algunas veces nosotros podemos encontrar dificultad en discernir cómo los patrones culturales en las escrituras se aplican a nuestros días. Y yo creo que con eso quiero concluir para dar unas nociones de qué hacemos entonces con la cultura. ¿Cómo podemos aplicar esos patrones culturales? Entonces, como pongo ahí, ¿no es cierto? Primero, al comparar las diferentes dimensiones de la cultura, encontramos 4 maneras en las que Dios dirige los patrones culturales. Primero, dice, a veces son caminos opuestos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Separarnos de ellos. Segundo, otras veces los autores del texto bíblico animan a reconocer la influencia de la gracia común. Por ejemplo, en los desarrollos de las artes, de la tecnología, de elementos culturales, de la ley, etcétera, ¿no es cierto? Y otras veces debemos tener, a veces con seguridad, vamos a tener dificultad en discernir lo uno de lo otro. Entonces, aquí van las maneras de cómo discernir. ¿Cómo Dios dirige los patrones culturales para que nosotros discernamos? Primero, Dios aprobó algunos patrones culturales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el matrimonio, el trabajo, son patrones culturales que se desarrollaron en las dos corrientes. Dios valoró eso. El hecho de que Nimrod sea un gran constructor es un valor. Claro,